por haber entrado. En la clase pasada estábamos cerrando el tema de las formas de expresión oral, ¿no? Y cerramos con la parte de la importancia de la fluidez verbal, desarrollándolo también con cuestiones que ya habíamos visto con anterioridad con relación a nuestra forma de expresión, ¿no? Aquí en estas diapositivas que precisamente nos comparte nuestro libro, que nos permite que llevemos durante nuestra curso, les voy a decir lo que dice, valga la redundancia, porque sé que no se alcanzan a ver. Tenemos lo que son, vamos a ver a lo largo de esta clase los modelos de textos, vamos a ver la narración, la descripción, la argumentación, la exposición y el diálogo. Dentro de todos estos modelos textuales, nosotros, bueno, pues como manera introductoria les platico que estos modelos textuales los vemos a lo largo de toda nuestra actividad como personas, ¿no? Vaya, desde como estudiantes y también como personas productivas laboralmente hablando. Lo vemos en nuestra vida cotidiana, cuando queremos desarrollar, no sé, a lo mejor una carta, cuando escribimos una circular, cuando hacemos una petición. Para aquellos que a lo mejor ejercen el derecho, lo van a ocupar para realizar un oficio, y bueno, todos los demás lo podemos ocupar en muchas áreas de nuestra vida, ¿no? Entonces, estos prototipos textuales o modelos textuales que de pronto si con algunos autores, ¿no? De pronto que quieran buscar los conceptos, también lo pueden encontrar como prototipos textuales. Esos prototipos textuales, repito, pues hasta los vemos desde nivel primaria, ¿no? O sea, que de pronto nos enseñaron o nos hablaron, pues, del cuento, nos hablaron de la novela, vimos literatura en la preparatoria, entonces los vemos inmersos en estos, ¿no? Entonces es un tema que de alguna manera pues ya lo tenemos un tanto cuanto diluido. Ajá. Entonces vamos a hablar durante este día sobre estos modelos textuales. Vamos a hablar de la composición escrita, que dentro de esta composición escrita se requiere de una planeación, de una probación de textos, de una aprobación de textos, de una revisión. A veces estamos acostumbrados a que incluso hasta nos pasa, ¿no? Cuando escribimos un mensaje de WhatsApp, entonces estamos escribiendo y lo mandamos, ¿no? Y nos pasa en ocasiones de que ya no revisamos qué fue lo que escribimos, ¿no? Ay, ¿qué fue lo que escribí? Ya no nos detenemos a eso. Ya que lo mandamos, es cuando ya lo vemos, ¡ay, se me fue una cosa por otra!, ¿no? Es como el meme que apareció, que se los estuve buscando, pero no lo encontré, donde viene cuando, tipo así de que cuando me equivoco, qué ridículo, algo así me veo, que cuando me equivoco, en lugar de escribir escrito, en lugar de poner en un mensaje de WhatsApp escrito, escribo escroto, ¿no? Entonces, así como ese tipo de cosas que de pronto hasta nos puede cambiar totalmente el contexto de nuestro mensaje, ya no lo revisamos y así lo enviamos, y ya que fue enviado, ahí es cuando nos damos cuenta, no inventes, escribí esto, ¿no? Entonces, en esta clase, pues bueno, vamos a ver que la revisión, ¿no? Es muy importante para todos nuestros tipos de textos, ¿no? Bien, vamos a empezar con los modelos de texto, repito. Ajá. Dentro del desarrollo de esta presentación, aquí a manera de nuevamente introducción, podemos ver que los modelos de texto se van a componer por cinco modelos de textos, lo que es la narración, la descripción, la argumentación, la exposición y el diálogo. Ajá. La manera nada más de introducción, porque vamos a desarrollar cada uno de ellos. La narración, ¿sí? Su definición en latín viene de narrare, que significa contar, es decir, hacer a otro conocedor de un fragmento de la vida o de la historia, acontecimiento, hecho, etcétera, que uno sabe y comparte, ¿no? La narración la podemos ver incluso hasta cuando escribimos algo a través de nuestras redes sociales, también la vemos cuando escribimos algo a través de WhatsApp, cuando escribimos un apunte, ¿no? Cuando escribimos una carta. Entonces, la narración la vemos
dentro de nuestros textos escolares, dentro de nuestros textos literarios, cuando escribimos, cuando leemos un libro, ahí viene parte de la narración, cuando leemos el periódico, aquellos que estudian comunicación, al momento de hacer a lo mejor una nota periodística, ¿no? La descripción, ¿sí? Es la representación donde se detallan personas, objetos, lugares, etcétera, mediante el lenguaje, permitiendo transmitir una imagen que el receptor la evoque en su mente como una realidad. Ajá. No sé, se me ocurre, Diana, ¿identificas a qué se refiere este concepto de evocar? Ay, ¿me escucha? Ya, sí. Es como... Ay, lo había dicho la vez pasada, pero no sé si sea como recordar. Mm, Pues evocar, acuérdate, Diana, dijimos que sí tiene que ver con recordar, pero más que recordar es que logremos que la persona a la cual le estamos describiendo algo realmente tenga una imagen en su cabeza tal cual como lo que nosotros le estamos describiendo. Es decir, que transportemos a través de nuestra descripción, de nuestro desarrollo de la descripción, en la mente de quien nos lee o de quien nos escucha, esa misma imagen que nosotros estamos viendo que ambas partes nos quede igual definida. Ajá, principalmente esto de evocar, ¿sale? Gracias, Diana. La argumentación, ¿no? La palabra argumento viene del latín, ay, miren como aquí ahorita le puse latón, viene del latín arguere, que significa arguir, ¿no? Es decir, presentar uno o varios razonamientos a favor o en contra de alguien o algo, ¿no? Repito, esto lo podemos ver principalmente, digo, todos lo aplicamos desde el momento en que pedimos un permiso, desde el momento en que argumentamos un punto de vista y lo tenemos fundamentado con algo, ¿no? No, profesora, yo digo que argumentación es esto y lo dice en la RAE, ¿no? Por ejemplo. Entonces estás argumentando, ¿no? Con base en lo que dice en la RAE, ¿no? Los de derecho principalmente lo ocupan en sus oficios, ¿no? En la manera de meter un juicio, ¿no? Que estás argumentando, estás fundamentando que tal persona es inocente o culpable. Exposición. Se parece a la argumentación con la diferencia de que la exposición no necesariamente se participa en un debate, sino poniendo a la consideración una convicción o una serie de razones para que suceda algo, ¿no? Entonces, yo aquí les decía la clase pasada que la exposición casi siempre la relacionamos con la forma de expresión oral y escrita al momento de presentar un trabajo. Sin embargo, aquello que también, como su nombre lo dice, queda expuesto como una pintura, como un libro, como un ensayo, ¿no? Tenemos muchos ensayistas, entre los clásicos pues se encuentra nuestro Juan Inés de la Cruz, tenemos la arquitectura, o sea, todo aquel que queda como para que lo vea o lo aprecie o lo escuche el público, ajá, forma parte de la exposición. Pero hablando como texto oral y escrito, pues bueno, va a ser, digamos, presentado, ajá, para que de alguna forma se expongan, valga la redundancia en esta palabra, pero dejándole como a la vista de las personas los textos o las formas o un tema en particular como un discurso que se quiera presentar. Entonces a esto se le llama exposición. El diálogo es una conversación entre dos o más personas sobre temas de interés común, como lo vimos muy al inicio de nuestro curso, enfocado, ¿no? en la definición de comunicación, ¿no? Entonces, recordando que comunicación se define del latín comunicare, que significa acción de poner en común. Entonces, dentro del diálogo, que más o menos es como lo que estamos haciendo también ahorita, nos permite tener esas ideas en común y entonces exponerlas, ¿no? Estos prototipos textuales o modelos textuales también se pueden utilizar todos en conjunto. Yo les decía la clase pasada, podemos encontrar la narración, la descripción y la exposición en una novela,
por ejemplo, podemos encontrar la narración, la descripción, la exposición, la argumentación y el diálogo en un juicio oral incluso, ¿no? Entonces, estos modelos de textos o prototipos textuales, repito, los podemos trabajar en conjunto. Es decir, si de pronto nosotros llegamos a tomar un libro o de pronto vamos avanzando en nuestra carrera universitaria y alguien se ocupa o se preocupa por aplicar un modelo de texto dentro de un trabajo escolar, y quieren definirlo, encasillarlo como tal, a veces esto no nos puede funcionar de la misma manera o no lo podemos aplicar igual. ¿Por qué? Porque no es, no son puros, vaya, no es de que, ay, aquí ya es puro diálogo, ¿no? Entonces, no, sino que hace una combinación, por lo regular en la mayoría de los textos, de todos los modelos o prototipos textuales. Y cada uno de ellos, aunque se utilizan de pronto en conjunto, también tienen una forma particular de trabajar. Uh-huh. Habíamos visto esta parte de la narración. Ay, no, sí, está bien, sí. Habíamos visto esta parte de la narración. Voy a repetir la definición. Tenemos 6 minutos todavía de introducción. Hacer a otro conocedor de un fragmento de la vida o de la historia completa que uno sabe y comparte, ¿no? Repito, puede ser a lo mejor en una nota informativa, lo podemos ver enfocado de que el periodista pues tiene que narrar o contextualizar a las personas de lo que está tratando, de lo que se está viendo. ¿Sale? Esta narración, según el texto que se vaya a ocupar o las funciones del texto que nosotros vayamos a implementar, pueden estar escritas en primera, segunda o tercera persona. Y la forma de su composición interna puede ser cronológica o con ruptura temporal. Comenzando por esta parte de la estructura, hablando de primera persona, es cuando el autor habla por él mismo. Ajá. Yo les decía la clase pasada, por ejemplo, yo me pegué en la cabeza. Muchas veces lo correcto dentro de nuestra narración, dentro de nuestra forma de expresión, en el momento de crear nuestras oraciones, lo correcto es omitir el pronombre y decir, me pegué en la cabeza. Sin embargo, hay que destacar, repito, que dependiendo de los textos que vayamos a escribir, es la contundencia con la cual puedo ocupar o no estos pronombres. A lo mejor en poesía de pronto pueden ver, ¿no?, que los pronombres no se omiten. ¿Por qué? Porque se intenta tener ese énfasis en su forma de expresión. En breve, la primera persona está enfocada en que el autor forma parte del escrito, ¿sale? Entonces, ambas están bien escritas, tanto si le dejo el pronombre o no, porque va a depender del tipo de texto que estoy realizando. Segunda o tercera persona, el autor describe lo que ve. Aquí estamos hablando que si a lo mejor de pronto nos encontramos cuento o novela, pues hay una definición del narrador como omnipresente u omnisciente. El omnisciente es cuando el autor no está. Entonces no forma parte de la historia, sino es un espectador de la misma y es quien la cuenta. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos tener en el primer punto, Esmeralda participa en clase, es comprometida, inteligente y responsable, ¿no? O sea, nada más estoy diciendo qué hace Esmeralda o quién es Esmeralda. La calle está oscura. Me connota miedo, inseguridad, depresión y ganas de correr. Aquí estamos haciendo una combinación de en primera persona y segunda persona. En nuestra primera oración, la calle está oscura. Estoy describiendo la calle yo como autor. Y después estoy hablando de mí. Me connota, me transmite, me define que está llena de miedo, inseguridad, depresión y ganas de correr. Eso es lo que a mí me connota. Entonces, nuevamente vuelvo a participar dentro del escrito. Nosotros podemos hacer esta combinación de redacción, repito, dependiendo del texto que se trate, ¿no? Yo les decía la clase pasada, si de pronto se trata de una tesis, las tesis todas se escriben en tercera persona. Entonces, aquí no puedo jugar con la primera y la segunda persona. No puedo hacer una combinación de la primera y la segunda persona, sino que siempre tengo que hablar en tercera persona, describiendo los hechos.
Hablando en cuanto a la estructura de orden de ideas, tenemos cronológica, que les decía yo que esta viene de cronos, tiempo, y es un relato que lleva una sucesión de hechos coherentes y que sigue una secuencia de tiempo y espacio. Esta secuencia de tiempo y espacio, pues bueno, debe de estar determinada por ciertos pasos de acuerdo a lo que se está definiendo, por eso es cronológico. Entonces, si yo voy a comenzar a escribir una historia, una nota informativa, un oficio, una carta, una petición, tiene que ser en ese orden cronológico, y lo quiero expresar de manera cronológica, así se tiene que dar a entender. Es decir, no puedo hablar que empiezo a hablar en 1950 y después de 1995 y luego me regreso a 1970, porque no sería un orden de ideas cronológico, sino este ejemplo sería una ruptura temporal. Ya que esta de ruptura temporal nos dice que son relatos que de acuerdo al objetivo van a ser contados con desfase de tiempo según sea necesario. Aquí les ponía de ejemplo incluso la película de Efecto Mariposa. Para quien ya la vio, pues son como que van, vienen, regresan y luego otra vez vienen al presente, ¿no? O la de Volviendo al Futuro, también es de ruptura temporal, o la de La Calle del Terror, ¿no? También esa serie, ¿no? Esa saga, ¿no? Que son 3 películas, también es de ruptura temporal. Entonces, esto va a ser dependiendo de la necesidad, repito, del tipo de escrito que quiera realizar. Sin embargo, toda la narración, todo tipo de, pues sí, la narración en sí, sus elementos son elemento de ambiente y entorno. Hablar de elemento de ambiente y entorno se refiere a que voy a narrar, a escribir, a definir el entorno en donde se están desarrollando precisamente las historias o lo que estoy escribiendo. Vaya, si estoy haciendo a lo mejor un oficio, voy a hablar dentro del ambiente en donde se desarrolló, qué fue lo que pasó, cuáles son las personas que estaban involucradas en la acción, que detonó el problema, ¿no? Etcétera. Elementos de tu interior, ¿no? Es decir, personas o personajes, según sea el escrito, porque aparte de estos nos va a dar también el contexto de la psicología del mismo, ¿no? Como por ejemplo, elementos clave del relato, cómo empezar elementos clave del relato se refiere a todo lo que nos puede detonar, ¿no? Lo que se está compartiendo, como por ejemplo, no sé, se me ocurre, la casa, el patio, quiénes son las personas involucradas en la acción, ¿no? ¿Qué fue lo que detonó el problema, ¿no? En el caso de hacer, repito, un oficio, ¿no? Una demanda, ¿no? Si estoy haciendo, no sé, se me ocurre una nota informativa, ¿no? A lo mejor un elemento clave puede ser si los hechos ocurrieron en la calle, en un Oxxo o en qué calle, en una casa, ¿no? En el patio, las personas están sobre Reforma 222 haciendo un meeting, ¿no? Entonces son esos elementos clave que nos van a permitir contextualizar al lector o al oyente de lo que se está relatando. ¿Cómo empezar? Bien, en nuestro libro dice, recuerda que la otra persona no tiene obligación de escucharte o leerte, sino que tienes que llamar la atención. Habíamos visto durante el desarrollo del discurso que esta parte de llamar la atención a veces nos puede costar un tanto de trabajo porque no depende nada más de nosotros que llamemos la atención, sino que también depende de la actitud, acordémonos, que tenga nuestro público para escucharnos. Entonces, si de pronto nuestro público no tiene esa actitud para querernos escuchar, así nosotros nos paremos casi de cabeza, no vamos a lograr llamar la atención. Sin embargo, sí podemos utilizar cierta retórica en el momento de compartir
nuestro discurso, ¿no? O nuestro punto de vista, nuestro trabajo, para que, con ciertos elementos escritos, para que podamos llamar precisamente la atención de nuestro público. Bien, desarrollo, pues ya es toda la parte central, ¿no? De todo nuestro narración, de todo nuestro relato. Y es una sucesión, ¿no? De eslabones de interés donde nos va a dar de que, ay, y está bien padre lo que está diciendo, lo que está leyendo, en este caso como composición escrita, está bien padre esto que estoy leyendo, y entonces continúo leyendo y se vuelve un tanto de un texto de que no queremos terminar de leer. ¿Qué podemos utilizar durante el desarrollo? Pues bueno, podemos utilizar cierta retórica precisamente para lograr que el lector que va siguiendo nuestra historia, que va siguiendo nuestra carta, nuestro relato en general, se muestre precisamente interesado, inquieto, que logremos que lo lee, se desconecte de su realidad y se meta a lo que nosotros estamos compartiendo, ¿no? A lo mejor a algunos de nosotros hasta nos ha pasado de pronto de que vamos leyendo algo y nos desconectamos de la realidad porque estamos aquí con este texto tan enriquecedor y nos perdemos en el tiempo, y ya cuando nos damos cuenta ya terminamos un capítulo de esa historia, de ese libro, ¿no? Entonces la idea del desarrollo pues es esa, de que nuestro lector pues se pierda. Y un buen cierre dentro de una narración es, se debe de preparar como que un buen remate, un buen cierre para que las personas, yo les decía en la clase pasada, pues se queden con las ganas de más, ¿no? Ay, ya se acabó esta historia, es como si viéramos la telenovela, la serie, que no queremos parar de verla. Una disculpa, chicos, es que se me filtró el audio de mi grabación, que se me estaba descargando y me desconcentré un poquito. ¿Se sigue viendo mi filmina? Muestra. Gracias. Bien, entonces yo les decía, esta parte de un buen cierre, pues nos apoya en que la gente, ¿no?, quiera saber como más, y yo les hacía la analogía con una serie, con una telenovela, ¿no?, que de pronto cuando tienen como que un remate de impacto o se está terminando precisamente ese episodio y se queda como en algo muy intenso que nos hace que nos piquemos en la serie y que veamos 5 episodios en un día, ¿no? 6, 7 o toda la serie en un día, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre con un escrito, ¿no? La idea es que dejemos picadas a la gente, como dicen por ahí, para que quiera para que quiera o busque leer más. Ajá. Ahora, la descripción, ¿no? Yo les decía precisamente que era representar o detallar a alguien o algo mediante el lenguaje. Ajá. A esto se hace de dos formas. Se hace de manera directa y de manera interpretativa. ¿Cómo puede ser una descripción?
de manera directa. Aquí es donde voy a utilizar un lenguaje detallado y minucioso de los hechos. Más adelante vamos a ver esta parte del proceso, vamos a recordar este proceso de cómo se hace una descripción. Aquí voy a detallar cada paso de lo que, cada detalle de lo que yo vea del objeto del sujeto a describir. Puede ser desde los detalles minuciosos, como por ejemplo una persona, las pecas, los lunares, cosas que de pronto a lo mejor creamos que pueden pasar desapercibidas, ¿no? Las uñas, etcétera. La interpretativa se puede mencionar solo alguna parte de los elementos y permitir que nuestro oyente o nuestro lector desarrolle su imagen, de acuerdo a la descripción que le estoy dando. Puedo poner un ejemplo con un solo objeto. Por ejemplo, en la directa, yo voy a detallar una casa, como les había dicho, voy a poner si es de 2 pisos, si es de 1, el color, el diseño, los focos, las recámaras, los muebles. Puedo detallar en la casa y en la interpretativa lo puedo dejar muy general, ¿no? A lo mejor una casa de 2 pisos y entonces ya uno se imagina cómo sea esa casa de 2 pisos, si es redonda, cuadrada, minimalista, con ventanas, ventanales, sin ventanas, sin ventanales, de qué color. Eso, la interpretativa va a permitir que el lector se imagine las cosas como él crea conveniente o de acuerdo a su experiencia, como lo vimos en el desarrollo de la comunicación. Los tipos de descripción, ¿no? Para esto, la descripción tiene varios tipos de acuerdo al objetivo de lo que nosotros queramos describir. Yo les comentaba que todos tienen que ver, obviamente, con grafos, no con la manera de hacer la descripción, pero que su origen va a radicar en lo que el objeto o el sujeto que queremos describir, como por ejemplo topografía, recordemos que es la descripción de un lugar, cronografía es la descripción del tiempo o de la época. Si yo hablo de que si es otoño, invierno, verano, primavera, etcétera, estoy hablando de cronografía. Si hablo que si ocurrió a las 6, 7, 10, 11, 12 de la mañana, 2 de la madrugada, etcétera, también estoy hablando de la cronografía. Si estoy hablando que es un niño de 7, 10, 15 o una persona de 20, 30, 50 años, también estoy hablando de partes cronográficas. La prosopografía es una descripción únicamente física de una persona, es decir, no me voy a meter en asuntos de que si los ojos son bonitos, redondos, simpáticos, me manifiestan ternura, no, solamente lo que es el nombre de lo que estoy describiendo, ¿sale? Como por ejemplo, si los ojos son grandes, medianos, redondos, chiquitos, ¿no? Etcétera. Eso es una descripción prosopográfica, donde únicamente, ¿sí? Veo, ¿no? O describo, mejor dicho, no más que ver, describo los elementos del ojo sin necesidad de describir más allá de lo que a mí me parece, ¿no? Repito, si son bonitos o si son, me connotan tristeza, no, esa es una percepción más subjetiva y esa va precisamente en la etopeya. En la etopeya voy a hacer una descripción física, moral, de una persona. Aquí ya estamos hablando de la connotación que esa persona representa para mí. Si es tierna, si es, me parece una persona linda, ¿no? Coqueta, ambiciosa, arrogante, ¿no? Etcétera. Y retrato, que esta parte la vemos casi comúnmente cuando se extravían las personas, es una descripción física y moral de una persona. Aquí ya combino, ¿no? Toda la parte de la prosopografía y de la parte de la etopeya. ¿Cuáles son los pasos para elaborar una descripción? Para empezar, vamos a observar bien. Yo les decía, Guillermina Baena nos dice que la observación es la fuente de la descripción, ya que tenemos que aprender a observar con nuestros 5 sentidos. Aquí ya vemos involucrado el gusto, el tacto, el olfato, el oído, ¿no? La vista.
la vista, y esto nos va a permitir precisamente que podamos detallar, ¿no? En el objeto. Ajá. Incluso podamos pensar, ¿no? Que ese objeto lo llegamos a conocer, o a esa persona, ¿no? La llegamos a conocer. Ah, es que ahora el tono de voz que está manejando, se notaba que estaba como alegre, como triste, como preocupada, ¿no? Bla, 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 ¿sí? Entonces estamos observando con todos nuestros sentidos. Vamos a revisar y seleccionar nuestros datos para poder aterrizar las ideas de lo que queremos describir. Y también vamos a construir la descripción de acuerdo a esa selección de ideas, y como yo les decía al inicio, nos tenemos que hacer del hábito de revisar todo texto antes de dejarlo palpado, ¿no? La argumentación. Presentar uno o varios razonamientos a favor o en contra de alguien o algo. Ajá. Esta parte la ocupamos, repito, mucho en derecho, porque esos razonamientos que yo voy a ocupar pueden o no, ajá, que metamos a alguien o no a la cárcel, por ejemplo, ¿no? Entonces, Profesora, ajá, disculpe, ¿le puedo regresar rápido a la otra diapositiva, claro, por favor? claro. ¿Esa? Sí, listo, Vale. profesora, gracias. No, ¿de qué? Bien. ¿Les parece? Antes de explicar esta, igualmente les doy unos minutitos por si la están anotando o si le están tomando screenshot, ¿vale? Un minutito. En la argumentación vamos a tener estructura progresiva y estructura regresiva, ¿sale? En una estructura progresiva estamos hablando de ciertas premisas o cuerpo argumentativo, pues que va a ser ideal, ¿no? Es el ideal que pretende precisamente fundamentar pues todos los razonamientos que nosotros vayamos a ocupar precisamente para hablar a favor o escribir a favor o en contra de ese algo de alguien. No es algo así como por lo regular cuando nos dicen, no, oye, ¿viste la película tal? Sí, ¿y te gustó? No, no me gustó. O sea, no es como que se quede no me gustó, sino dar las razones por las cuales no me gustó, ¿no? Entonces, en la progresiva, ajá, voy a hablar sobre, por ejemplo, seccionar de lo que no me gustó, no sé, efectos especiales, ¿no? No, es que no me gustó en esta sección de los efectos especiales por esto, por esto, por esto, ¿no? Entonces, con un razonamiento lógico, ajá, que me diga, ¿no? O que nos exprese, o que exprese ese fundamento viable del decir por qué no me gustó, ¿no? Si no nos podemos quedar así, sino por qué un razonamiento del por qué no nos gustó, ¿no? Por ejemplo, esta se ocupa también para ensayos críticos, por ejemplo.
Ajá. Ah, me pidieron un ensayo crítico de un libro, no sé, se me ocurre, El Príncipe de Maquiavelo. Ok, entonces tienes que hacer un ensayo crítico criticando, valga la redundancia, la novela, ¿no? Y para criticarla necesito ese razonamiento lógico, todos esos fundamentos o razonamientos que me digan el por qué Maquiavelo escribió esa novela, ¿no? Por ejemplo. La conclusión, ¿no? de mi argumento siempre tiene que invitar, reflexionar, sugerir o mostrar un razonamiento de interés hacia el texto. Es decir, pues si me están pidiendo un razonamiento, estoy haciendo un ensayo crítico, en el momento en que lo voy a concluir, pues a lo mejor decir, bueno, yo invito, ¿no? O invito, mejor dicho, ¿no? Invito a quien lee este ensayo crítico a que lea Maquiavelo primero para poder comprender el príncipe, ¿no? Porque toda la bibliografía de Maquiavelo representa algo importante para que haya escrito precisamente este libro, ¿no? Que puede generar un gran interés en la población para poder defender o para poder hablar de justicia, ¿no? Entonces estás invitando y reflexionando a las personas para que lean ese libro, por ejemplo. Tenemos una estructura regresiva. Hablar de estructura regresiva es que voy a contextualizar a las personas de lo que quiero expresar dentro de mi texto, dentro de mi argumento. Entonces aquí sí va a estar de por medio una tesis. Esa es la única diferencia entre la progresiva y la regresiva, ¿sale? La tesis. Ajá. ¿Para qué me sirve conocer o aportar esto? Ajá, puedo responderme a esa pregunta o incluso regresándome al ejemplo del libro del Príncipe de Maquiavelo, a lo mejor mi tesis va a estar enfocada en la definición de justicia, ¿no? Entonces voy a desarrollar antes una definición de justicia, puedo empezar a hablar en mi texto sobre qué es la justicia, por qué es importante la justicia, o enfocarme en Maquiavelo primero, hablar toda su referencia biográfica, de Maquiavelo, para después entrar a mi premisa o cuerpo argumentativo, que es la idea principal que pretendo fundamentar con relación a la justicia de Maquiavelo. Ajá, y ahora sí ya la conclusión, ¿no? Y casi siempre en la conclusión, cuando existe una estructura regresiva, voy a invitar a reflexionar, a sugerir, etcétera, pero con base en la parte introductoria. Y de esa manera, pues ya voy a cerrar el círculo con la tesis anunciada. Entonces, al final puedo decir, ¿no? Por eso es que los invito a que de pronto lean sobre Maquiavelo para que podamos comprender con mayor claridad el concepto de justicia que nos presenta dentro de su libro El Príncipe de Maquiavelo, ¿no? Entonces, estás hablando de la tesis y al mismo tiempo estás haciendo una invitación. Ajá. ¿Quedó claro hasta aquí, chicos? Sí, Miss. Gracias. Ahí se cambia. Listo. Bien. Entonces, ¿cuáles son los elementos que pueden fortalecer la argumentación? Ajá. Un medio minuto, si le están tomando screenshot o están haciendo apunte, y ahorita lo explico para que detallen su apunte, por favor.
Bien, ¿cuáles son esas características? Va- el- en esta adaptación, mejor dicho, ¿no? Sobre todo en las oficios. Profesora, disculpe, no sé si sea solo yo, pero se corta cuando habla. No, bueno, yo no escucho casi nada. Sí, profesora, no se le entiende, tiene muy desfasado el audio. Una disculpa, muchachos, con esto de que ayer llovió, no sé si sea yo nada más o está fallando de manera general ay, el internet.
¿Me escuchan bien? Sí, mi, sí se escucha. Gracias. Denme un segundito en lo que se comportan mis filminas nuevamente. Perdonen ustedes. Listo. Entonces yo les decía, ¿no? Que es importante dentro de nuestro argumento, pues sí, decir, mencionar cifras. Para eso, pues bueno, recordemos, así como en el discurso, que debemos tener una planeación, una investigación. Voy a mantener mi cámara apagada, muchachos, a ver si con esto le ayudo un poco a la plataforma, al internet, a mi compu, no sé qué sea. Entonces, estas cifras, ¿no? Nos van a respaldar, ¿no? Nos van a respaldar para que, con relación a lo que estamos argumentando. Para eso, pues bueno, si de pronto quienes tienen su libro en la página 158, podemos ver que tenemos algunas recomendaciones. Les voy a decir cuáles son. Asegurarte de la seriedad y prestigio de las fuentes y citarlas en el texto. Es decir, que nuestra investigación tiene que ser lo suficientemente sustentada, ¿no? Para que podamos hablar de determinado tema y entonces ahora sí generar credibilidad en las personas que nos leen o nos escuchan. Usa los datos pertinentes y en las dosis adecuadas. A veces vamos encontrando datos y más datos y terminamos trabajando para ellos. Ajá. Se trata de seguir tu ruta, no la de las cifras, y se trata de reforzar lo que decimos, no de ahogarlo con números y porcentajes. Entonces, hay veces que de pronto como podemos pensar que a veces nuestro texto pudiese carecer de argumentos, nos enfocamos en lo que hemos encontrado y hay veces que nuestro trabajo hasta pudiese parecer como un copy-paste, ¿no? Entonces, es que esto también es importante y lo pongo, esto también es importante y lo pongo, aquí me están diciendo del año tal y lo pongo. Entonces, a veces nos saturamos mucho de todos los datos o las cifras que hemos encontrado o de todos los razonamientos que nos parecen lógicos que hemos encontrado, que de pronto pues ese trabajo pues o ese ensayo termina no siendo de nosotros, sino termina siendo una copia fiel de lo que hemos encontrado. Entonces sí es importante alcanzar a discernir, ¿no? Un dato de otro, pues sí, un dato de otro para saber qué sí ponemos y qué no. Incorpora los datos más recientes. Según Guillermina Baena, ¿no? Que yo les decía hace tiempo que esta escritora se dedica a la investigación, se dedica a la comunicación escrita. Ella nos dice dentro de algunos textos de investigación que nuestras fuentes no pueden rebasar 5 años de antigüedad. Ajá. Es decir, si a lo mejor ahorita yo estoy hablando de este tema, aunque nosotros llevamos un libro propiamente, si yo quiero hablar de este tema y que la fuente que yo ocupé no haya sido nuestro libro, sino cualquier otro, tengo que revisar que no sea mayor, la antigüedad no sea mayor al año 2016. Ajá. ¿Por qué? Porque se dice que ya antes de esa fecha, pues ya toda información puede resultar ser obsoleta. Ajá. Que es importante que nosotros nos mantengamos actualizados con relación a los temas que estamos compartiendo, no solamente en un argumento, sino, repito, en los textos en general, y que si de pronto hacemos un texto enfocado en una argumentación, pues cuanti más, ¿no? Cuanti más tenemos que enfocarnos en que nuestras referencias bibliográficas sean las más actualizadas posible. Tenemos las citas. El uso de las citas en un discurso se llama argumento por autoridad. Ajá. Así lo dice como en nuestro libro según Sócrates. Este tipo de cita, este tipo de argumentos, si utilizamos citas dentro de nuestro argumento, aquí tengo que aclarar, voy a hacer un paréntesis en las citas, que todos estos elementos lo componen un argumento, ojo, o sea, no voy a hacer un argumento por cita y entonces no voy a hablar de datos, no, estos elementos que estamos viendo ahorita en esta filmina, lo compone un argumento y claro que puedo hablar de datos, de citas, puedo ocupar refranes, puedo ocupar testimonios, etcétera, en un solo argumento, ¿sale? Sin embargo, dependiendo del tema
a lo mejor si me conviene más hablar de citas, entonces mi texto argumentativo se va a enfocar más a las citas, y ahí sí le puede ser un argumento por autoridad, donde únicamente voy a hablar de ese autor y de lo que cita ese autor de acuerdo al tema. Bien, después de este paréntesis continúo. Entonces, hablar de citas mi argumento es que voy a utilizar precisamente las citas textuales y autores sobresalientes y expertos en el tema que estoy desarrollando. ¿Qué me va a dar esto? ¿Cómo voy a rescatar esto? Pues con base en la planeación, con base en la investigación. Puedo ocupar también verdades populares. ¿Qué quiere decir esto? Puedo basarme en proverbios y refranes, ¿no? Por ejemplo, puedo ocupar algo así como dice un refrán popular, ¿no? Más vale pájaro en mano que un ciento volando. Es por eso que es mejor poner atención a una sola cosa, y estoy desarrollando un discurso motivacional, y entonces en mi escrito tengo que poner lo que estoy argumentando con base en este refrán, ¿no? Y por qué lo estoy diciendo. Por ejemplo, los testimonios. Utilizar un testimonio siempre va a ser conveniente y conmovedor. Puedo utilizar testimonios, ya sea que la mayoría de las personas que van a leer mi texto lo conozcan, o incluso también puedo utilizar un testimonio repito, dependiendo del contexto. Pero si, por ejemplo, voy a hacer un discurso y lo voy a hacer, es un discurso motivacional donde lo voy a desarrollar para mi comunidad. Ahí en mi comunidad saben quién fue mi tío Juanito, y me toca hablar en esa comunidad sobre el trabajo en equipo, y mi tío Juanito fue un excelente líder y para el trabajo en equipo. También puede ser utilizado como testimonio. Pero ¿quién es el tío Juanito? O sea, nada más lo conocen en su pueblo. Pues sí, pero nada más ese argumento, ese desarrollo de ese discurso se va a dar en el pueblo. Entonces está bien hablar del tío Juanito. Pero si de pronto a lo mejor vamos a desarrollar un escrito, un argumento que nadie conoce al tío Juanito, sí es importante incluso que si vamos a utilizar ese testimonio porque es válido para nosotros, sí es importante mencionar quién es el tío Juanito, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de un discurso o del desarrollo de un relato todavía como más grande, ¿no? Y quiero hablar del tío Juanito, entonces ojo aquí, el tío Juanito ya no es funcional. Porque no lo conocen en comunidades más grandes. Entonces, a lo mejor ahí voy a hablar de autores más populares, más conocidos o más sobresalientes, ¿no? A lo mejor voy a hablar de un Gandhi, a lo mejor voy a hablar de un Platón, a lo mejor voy a hablar de si estamos hablando de liderazgo, se me ocurre, voy a hablar de un Jesús, de un Alá, ¿no? O de algunas corrientes filosóficas o teológicas que la mayoría de las personas pudieran conocer, por ejemplo. Y esto va a resultar mi argumento, repito, conveniente, conmovedor, sustentado, va a enaltecer, ¿no? Todas las características de lo que quiero mencionar en cuanto a mi discurso, y va a generar credibilidad, ¿no? Que es parte de lo más importante dentro del argumento. Bien, enaltecer creencias o valores. Esto también esto de enaltecer creencias y valores es importante que veamos que esté enfocado en el público y o lector. Voy a hablar de estas dos partes, ¿no? ¿Por qué en el público o en el lector? Porque son las personas que obviamente nos leen o nos escuchan. Entonces, tengo que conocer al público al que va dirigido, ese tema ya lo vimos. Tengo que conocer al público al que va dirigido mi texto, incluso, o para qué voy a ocupar ese texto. Y al momento de redactarlo, tengo que pensar en ese público y saber cómo pueden enaltecer esas creencias o esos valores en que el público está inmerso. ¿Para qué? Para generar, repito, credibilidad, que sea un discurso conveniente, convincente. También puedo utilizar, en segundo lugar, pues las leyes, las normas o los gobiernos. Si estamos hablando de un texto enfocado en el derecho para defender
o rechazar una postura, entonces voy a validar lo que estoy diciendo con base en una ley, ¿no? Así como lo menciona en el artículo tal de la Constitución mexicana, ¿no? Dice que todos tenemos el derecho a la educación. Entonces, esa ley, esa norma, ese artículo constitucional ampara lo que yo digo y claro que puede generar, repito, credibilidad de quien me escucha o de quien me lee, o incluso hasta invitar a que esa persona, pues bueno, o esas personas lean lo que, investiguen a fondo sobre lo que se les está compartiendo. Ajá. Hasta aquí tenemos alguna duda, muchachos. De pronto siento que me voy muy rápido, pero si tenemos alguna duda, por favor, compártanmela para que pueda yo disiparla, porque ya es nuestra última clase de manera oficial. O algo incluso que quieran compartir. Oiga, Miss, yo Sí. tengo una duda de la diferencia de la descripción ¿cómo se dice? Prosopografía. Ajá, y la de retrato. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias, Vale. Mira, la posopográfica, ¿sí? Detállala así. Más que diferencia, la de retrato es un complemento. Ahorita te voy a decir por qué. Porque la posopografía únicamente es una descripción física, solo física. De hecho, si estás haciendo apunte, hasta subraya la palabra solo física. Ajá. Voy a mencionar que Vale tiene el cabello largo, color castaño, piel, no sé, se me ocurre piel blanca. Puedo hacer la combinación con con la forma de descripción, detallada o interpretativa. Puedo ser muy detallada, incluso si sé la estatura de Vale, pues voy a decir qué estatura tiene, el tamaño de los ojos, de la boca, bla, 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 a detalle, ¿no? Si así la quiero usar. O interpretativa nada más, de estatura mediana, y ya cada quien que se imagine que es una estatura mediana. Pero va a ser únicamente física, solo física. Y retrato, ajá, es física y moral. Ajá. Por ejemplo, cuando nosotros encontramos una alerta Amber, siempre piden descripciones de las personas y si no tienen una foto, hay una persona que hace un retrato hablado, le llaman. Ajá. Entonces, me voy a ir a la de la foto para que sea más sencillo. Entonces, ponen la foto y ponen las características de las personas, a veces a detalle. Estatura de 1.65, nombre completo tal, edad tal, en dónde se extravió tal. Y en la parte de abajo, a veces en observaciones o notas, hacen algunas observaciones o notas como la siguiente. Esta persona se llevaba muy bien con todos, no tenía problemas con nadie, tenía un carácter sociable, amigable, por lo tanto los familiares están muy conmocionados por su ausencia, ya que no tienen ni idea de dónde pudiera estar porque no tiene problemas familiares. Entonces, esa descripción ya es moral, ya es un tanto subjetiva. Ajá. ¿Por qué? Porque te dice cómo es esa persona. Entonces, eso les sirve mucho a las personas que buscan, ¿no? A personas para que sepan de que si no era conflictivo, ¿no? Entonces esto aquí ya está raro, ¿no? Aquí dice que no era conflictivo, es una descripción moral de esa persona. Entonces, ¿qué pudo haber pasado con él? Ajá. Entonces, el retrato, repito, te hace una combinación. Recuerda que la etopeya es la descripción moral, pero es únicamente moral. Ajá. Yo puedo decir Valeria es inteligente, se me ocurre, para no decir buena onda, voy a poner es servicial, atenta, afectiva y todos los adjetivos calificativos morales que pueda describir a Valeria. Entonces, si yo combino esa descripción física con esa descripción moral, a esa acción, a ese tipo de descripción, se le define como de retrato. Ajá. Repito, retrato es una descripción posopográfica y
topéyica de una persona. Ajá. Voy a describir cómo es esa persona, no nada más físicamente, sino también de sus emociones, de su forma de ser, de sus pensamientos, de parte de su psicología, ¿no? Que pueda yo percibir de esa persona. Por eso es que ese tipo de descripción, tanto topéyica como retrato, en ocasiones puede ser un tanto subjetiva, porque a lo que a Wendy, por ejemplo, le puede percibir de Mariana, a lo mejor Ingrid no lo percibe de la misma manera. A lo mejor Gwendolyn puede decir, sí, la profesora Mariana es buena onda, sabe mucho, nos explica muy bien la clase, y a lo mejor Ingrid dice, ay, no, o sea, la profesora Mariana no sabe de la clase, no es buena onda, entonces, por eso este tipo de descripciones, como estás describiendo pues, situaciones morales, lo que te connota a una persona, pueden resultar un tanto subjetivas. No sé si aclaré tu duda, vale. Sí, Miss, muchísimas gracias. No, ¿de qué? ¿Alguien más tiene alguna duda? No, maestra, yo no. Perfecto, muchas gracias, Luis. Bueno, pues entonces continuemos. ¿Cuáles son los pasos precisamente para elaborar un argumento? Asócienlo con la parte del discurso. La preparación. Pero aquí recordémonos que nos vamos a preparar más intelectualmente, ¿sale? La preparación es que voy a leer estudios, informes, ensayos, ponencias, videos, entrevistas, etcétera, sobre el tema. Todo lo que tenga que ver sobre mi tema. Ya que yo me haya preparado y me haya documentado, tenga las referencias bibliográficas, libros, enciclopedias, revistas, todo lo que sea, voy a seleccionar los argumentos que más me sirvan para el tema que voy a desarrollar. Por ejemplo, me remito mucho a derecho, muchachos, porque de verdad es que el argumento es un 80% que se ve para los formadores en derecho. Por eso me remito mucho a derecho. Esto no quiere decir que las demás carreras o las demás disciplinas no tengan argumentos. Claro que sí, siempre argumentamos cuando hablamos, argumentamos cuando pedimos un permiso, cuando escribimos una carta de amor, cuando escribimos una carta laboral, hasta a veces cuando mandamos mensajes por WhatsApp para la venta de algo, siempre argumentamos. Sin embargo, en derecho se ve más, por eso me refiero mucho a la disciplina en derecho. Entonces, como en derecho, ¿sí? Si yo quiero defender o aprobar algo, dentro de mi preparación está leer las leyes, las normas, contextualizarme incluso hasta en los estados, municipios, en donde voy a defender una postura o no, ¿no? Porque hay veces que tengo que defender hasta lo indefendible. Entonces, ¿cómo puedo hacer esto? Pues preparándome, ¿no? Preparándome con relación al argumento, a lo que quiero yo expresar dentro de mi texto o incluso dentro de mi oralidad. Entonces, tengo que seleccionar los argumentos más poderosos, ¿no? Posteriormente, ya que me preparé, voy a seleccionar los argumentos más poderosos y los que yo considere como autor imprescindibles, ¿no? Entonces, un abogado, pues por eso tiene que hablar de una ley o de un artículo en particular para poder defender una postura. Y checar que incluso ese artículo, esa ley no se contraponga con otra actividad o con otra acción de a quien me estoy defendiendo. Entonces es por eso que se requiere de mucha preparación. Después voy a organizar el material y la disposición del orden de una secuencia lógica de lo que quiero hablar. Este orden o estructura que se decide hablar puede variar de acuerdo a lo que es el objetivo del autor y va a ser determinante para saber la ruta o la guía que va a seguir mi argumento. Entonces, por eso debe de ser súper comprometido a hacer un argumento. Tomar en cuenta a quienes piensan diferente.
Ojo con eso. Por ejemplo, si de pronto puedo desarrollar un argumento con relación a defender el aborto, también tengo que considerar a las personas que piensan que por qué el aborto no es viable. Ajá. Entonces, para yo poder hablar incluso sobre las posibles personas que crean que el aborto no es viable, ¿no? Por ejemplo. Entonces, voy a argumentar el por qué sí, pensando incluso en esas personas. Entonces, y respetar también, pues, que esas personas incluso puedan pensar hasta diferente que yo, ¿no? Que estoy haciendo este argumento. Ajá. Precisamente para no generar incluso en ocasiones hasta un conflicto o una, o que precisamente no me gane esa credibilidad o esa coherencia o esa consistencia en el momento de desarrollar mi argumento o de exponerlo. Voy a seleccionar precisamente la estructura, ¿no? Dentro de mi argumento. ¿Cómo voy a empezar? De ahí, por eso les digo que no están peleados estos modelos textuales. De ahí me voy a regresar un poquito a la parte de la narración. Ajá. Empiezo primero por mi tesis, que es un argumento, que es el aborto, o empiezo primero por qué es importante el aborto, o empiezo primero sobre el derecho a la vida. Entonces, aquí ya voy a empezar a elegir y ya empiezo a hacer una combinación de estos modelos de textos, donde yo voy a empezar a identificar el momento de escribirlo. ¿Cómo voy a comenzar a escribir? Entonces, por eso tengo que pensar en seleccionar perfectamente bien mi estructura para poder desarrollar pues mi relato. Vámonos con exposición. ¿Sí? La exposición es poner a consideración una serie de razones para que suceda algo. Yo les decía al inicio de la filmina. Entonces, no es igual a la argumentación. Lo que los hace diferentes es que en la argumentación voy a utilizar razonamientos lógicos y en la exposición voy a permitir que esas razones se tengan impacto. Ajá. O sea, si yo voy a exponer mi escrito en mi blog, en mi Facebook, es porque voy a generar una opinión pública. Ajá. Es porque de pronto alguien me va a retroalimentar con base en lo que está leyendo. O si ese escrito yo lo voy a exponer en comunicación oral, voy a generar un impacto en alguien para que suceda ese algo del que me habla la exposición, ¿no? Por ejemplo, si estoy en juicios orales, y estoy argumentando algo, lo estoy exponiendo de manera verbal, pues para que el juez determine una situación con base en lo que yo le estoy diciendo a favor o en contra de lo que yo estoy poniendo, ¿no? En este caso, pues siempre va a ser a favor, ¿no? Dentro de un a favor de lo que yo busco, ¿no? Dentro de un juicio oral, a favor de lo que busca el abogado, ¿no? O el cliente, ¿no? Entonces, esa es la idea de la exposición. Por eso es que no se parece, no nos vayamos a confundir con la argumentación, porque aquí es lo que yo quiero que quede como evidencia, que la gente vea, que las personas interesadas escuchen, para que suceda algo con lo que estoy compartiendo, ¿no? Ya sea de manera oral o de manera escrita. ¿Cuáles son esas recomendaciones dentro de la exposición? Pues bueno, tenemos un esquema general. Un esquema general es pensar sobre qué voy a decir, cómo lo voy a decir, por qué vía o por dónde voy a empezar, puntos principales y o secundarios de lo expuesto. Repito, aquí enfocándonos incluso hasta en una exposición oral. Sin embargo, lo mismo lo podemos hacer en nuestro modelo de texto de manera escrita. Selección de la forma. Tengo que pensar, como ya aquí, si nos damos cuenta, si se acuerdan, ya estamos viendo todo el acumulado durante la clase, durante el curso. Por eso me gustan mucho estos temas, porque aquí, si de pronto hay quienes dicen, ay, maestra, es que a mí me gustan los repasos en las materias de 2 horas, pues sí, pero son 4 horas durante todo el semestre, de pronto, desde mi punto de vista, que podemos ahorrarnos, porque son 4 horas de repaso, más nuestras 4 horas de examen ya son 8.
más nuestras 2 horas o si tomara yo las 4 horas de retroalimentación, pues ya son 16 horas, ¿no? Entonces, y nada más tenemos 28 horas durante el curso, pues esas 16 horas, 28 horas menos 16, ya tenemos nada más 12 horas efectivas de clase. Entonces, por eso a mí me gusta trabajar este tema siempre hasta el final, porque aquí ya tenemos todo lo acumulado de lo que vimos en todo el semestre. Ajá, porque si se acuerdan cuando vimos los tipos, regresando a este punto, si se acuerdan cuando vimos los tipos de contexto, aquí en selección de la forma, me va a ayudar a que yo identifique mi tipo de público o mi tipo de lectores, el contexto físico-ambiental en donde voy a desarrollar esa exposición. Ajá. Como yo se los decía al principio, puede ser una exposición oral o escrita. Entonces tengo que ver cómo voy a desarrollar esa exposición dentro de esos contextos. Los recursos técnicos o tecnológicos de los que me voy a apoyar para exponer el tema, ¿no? En el caso de, me remito nuevamente a juicios orales, pues cuáles son los espacios físicos donde yo me puedo mover para hasta dónde puedo llegar para exponer este tema y los recursos tecnológicos son lo que voy a tener para apoyarme en disertarlo. Ajá. El contexto social. Tengo mi tema, aquí ya estamos combinando los modelos textuales, voy a incluir narración, voy a incluir descripción, voy a incluir argumentación para defender una postura de mi cliente. Ajá. Entonces, ¿en qué contexto social me estoy desarrollando? Entonces, yo voy a defender a lo mejor que mi cliente dice que no asesinó a una persona, pero en mi contexto social me dice que eso es inmoral, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo desarrollar esta parte de defensa de una persona que finalmente es mi cliente y que yo quiero defender aunque sea lo indefendible, ¿no? Tengo que ver el contexto social en donde se está desarrollando para saber qué, cómo, cuándo, dónde y desde qué estructura, desde qué finalidad, qué argumento, qué texto voy a tomar, qué ley para poderlo defender. Entonces, esta es parte de la selección de la forma de la exposición. Igualmente pasa con el contexto cultural, político, semántico, etcétera, donde nos encontramos todos los participantes de la comunicación, ¿no? Entonces, todo esto ya lo vimos, pero se ve aquí en esta parte de la exposición con relación al desarrollo de todos esos temas de la argumentación, la descripción, la narración, etcétera. La estructura. Si estamos hablando, bueno, todos los tipos, para lo que yo vaya a desarrollar la finalidad de mi forma de expresión, así sea oral, como lo vimos en el discurso, tengo que manejar algo escrito, siempre. Ajá. Incluso hasta, aunque no lo pidan, ¿no? Ay, ¿a poco la maestra, por ejemplo, ¿no? Ay, ¿a poco la maestra pidió el discurso escrito? Pues aunque no lo pida, aunque no lo haya pedido, sí lo pedí, pero aunque no lo haya pedido, siempre debe de ser la responsabilidad de quien lo realiza tener un discurso escrito. Acuérdense de esa parte, ¿no? Ya sea para que si de pronto se te olvida lo leas, ya sea para que sea un punto guía nada más para ti, ya sea para que lo estudies nada más, y porque lo vas a memorizar, como sea, lo primero que hay que hacer es algo escrito. Ajá. Incluso, haciendo otro paréntesis, ¿no? Hasta lo que vemos en televisión o lo que escuchamos en radio o lo que vemos en medios impresos, siempre se hace primero por escrito y luego se lleva a la televisión y luego se lleva al radio y luego se lleva al cine y luego ya se edita y sale la publicación de ese libro. Entonces, todo siempre se tiene que manejar primero por escrito. Entonces, para eso se requiere una estructura, ¿no? Entonces, primero voy a buscar, de acuerdo a mi contexto social, ¿sí? ¿Cómo voy a escribir ese texto? Siempre se recomienda que se escriba con propiedad. Ya también vimos esa parte, ¿no? Que sea con elocuencia, con retórica, de una manera formal, ¿no? De acuerdo al tema que voy a desarrollar, cómo lo voy a conducir, etcétera. Que el título de mi exposición pues sea algo atractivo y breve cuando así se requiera, ¿no? Dependiendo del tipo de texto, ¿sí? A lo mejor me remito al discurso.
hablando con relación al discurso, bueno, tengo que hablar, tengo que hacerlo atractivo para que las personas que lo vean realmente se interesen por mi discurso, ¿no? Que quieran seguirlo escuchando, que quieran seguir aprendiendo y que se queden picados con el mismo. Entonces, tengo que empezar desde el título, ¿no? Que sea contundente, que sea atractivo, que sea interesante para las personas que lo escuchan o que lo leen. Y por último, hacer una revisión. Las revisiones también son muy importantes, aunque a veces las olvidamos, las dejamos pasar de largo, ¿no? Entonces, como les decía al inicio, ¿no? Nada más lo escribo y lo mando, ¿no? Y no, sino lo que tenemos que hacer siempre es revisar, y a veces, aunque lo revisemos muchas veces, se nos van los errores, ¿no? Entonces, es importante de todos modos revisar. Dentro de los modelos de texto, vamos con este último punto, que es el diálogo. Recordando que lo que veíamos al principio de la filmina, el diálogo es cuando participan dos o más personas dentro de un tema en común. Ajá. El diálogo lo podemos ver en muchas formas, en muchas formas de texto, como por ejemplo en la novela, en el cuento, en la historieta. Podemos ver el diálogo, ¿no? También igual a lo mejor en un debate, ¿no? Podemos ver el diálogo, ¿no? Etcétera. ¿Cuál es la utilidad del diálogo? Bueno, hablando de los textos literarios, da vida a los personajes, da vida a un contexto social, político, religioso, etcétera, la historia en sí que queramos desarrollar. Ajá. Hace avanzar la historia. Incluso para aquellos que estudian comunicación, cuando hacemos una entrevista y hablamos de ese tema dentro de una nota periodística, y mencionamos las personas involucradas y mencionamos también que se les hizo esa entrevista y lo ponemos dentro de la nota informativa, contextualiza esa nota informativa y hace avanzar en ese contexto al momento de estarlo, o incluso hasta leyendo, como a los que nos gusta leer de pronto los periódicos, nos da vida, ¿no? Es como si estuviéramos leyendo un libro, ¿no? Entonces hace avanzar esa historia. Ya no les pregunté con argumentación. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda con argumentación, muchachos? ¿O algo incluso que quieran mencionar o incrementar? ¿O ya se durmieron otra vez? ¿Ya ven? ¿No? Bueno. Para el siguiente 4 me voy a venir ya preparado ahora sí con mis grillitos. Cuando no me contestan les voy a poner los grillitos estos de las psicofonías, ¿no? El cri, 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 cuando no me contestan. Bueno. Otra utilidad del diálogo es que ayuda a caracterizar a los personajes, ¿no? Hablando de historias, cuentos, novelas, ¿no? Es como darle una psicología al personaje, ¿sale? Conocer su forma de expresión, su forma de reaccionar, ¿no? De acuerdo a la historia que pues estamos desarrollando o leyendo, ¿no? Y proporciona información, ¿no? Proporciona información que nos hace precisamente que nos enteremos de lo que está sucediendo. Ahora sí, vámonos a los modelos de composición escrita. Hablar de modelos de composición escrita es hablar de la construcción de un texto. ¡Ay, qué padre, profesora! Ya me recordó, porque esto ya lo hemos visto desde la primaria, ¿eh? Los modelos textuales los vemos desde la primaria. Bueno, qué padre, maestra, ya me recordó qué son los modelos textuales, cómo se desarrollan. Yo sabía que aplicaba unos, pero no sabía cómo se llamaban. Yo sabía que no aplicaba ninguno, ¿no? Etcétera. Gracias, ¿no?
Pero ahora, ¿cómo empiezo a escribir? ¿No? ¿Cómo desarrollo un argumento? Usted me habla de hacer un oficio, de a lo mejor en el que lo pueda aplicar en mi carrera como abogado, de que a lo mejor lo pueda aplicar en una carta en el momento de pedir un permiso, una autorización para una ruta turística, ¿no? Pero no me dice cómo puedo empezar a escribirlo. Bueno, pues aquí para eso tenemos esta parte de los modelos de la composición escrita, ¿no? Y vamos a ver las etapas para elaborar un texto. Como bien vemos en esta filmina, ¿no? Las etapas para la elaboración de un texto, nuevamente vemos la planeación, muchachos. Ajá. Si nos damos cuenta, la planeación está en todos lados, desde mi forma de expresión oral hasta mi forma de expresión escrita. Ustedes lo notan con nosotros como sus profesores. Ustedes notan quiénes somos las personas que planeamos una clase, quiénes somos las personas que no planeamos una clase. ¿Por qué? Porque la planeación nos da mucha información. Ajá, nos da información desde qué podemos aportar, qué no podemos aportar, qué podemos decir, cómo voy a expresar, de dónde voy a fundamentar, argumentar algo. Entonces, la etapa de planeación, bueno, primero les voy a platicar que estas etapas para la elaboración de un texto están compuestas por planeación, producción de ideas, producción de textos, revisión y corrección y edición final de mi texto. Nuevamente vemos la parte de la revisión. Si nos damos cuenta, dentro de cualquier modelo textual, de cualquier función de nuestra expresión oral y escrita, siempre va a estar la planeación, siempre va a estar la práctica o la revisión, ¿no? Si estamos hablando de comunicación oral, pues la práctica, ¿no? Entonces la práctica, autoobservarme y autoescucharme para saber corregirme para la próxima vez que me toque exponer de manera oral, ¿no? Y de manera escrita, pues revisar, ¿no? Bueno, ya planeé, ya desarrollé, ahora voy a revisar el texto que estoy realizando para que si tengo que hacerle ciertas modificaciones, pues hacerlas y ya las hago y nuevamente revisar para ver cómo me quedó y hacer las modificaciones y así sucesivamente. Entonces, son características que no faltan, ¿no? Dentro de nuestra expresión oral y nuestra expresión escrita. Vamos a desarrollar primero la parte de la planeación. ¿Qué es la planeación? Bueno, pues la planeación consiste en definir el tema o enfoque del tema que voy a tratar. Dentro de cualquier, recuerden, estamos viendo composición escrita, dentro de cualquier texto. Incluso vamos a aterrizarlo a nuestros mensajes en redes sociales. ¿De qué voy a hablar? ¿Cuál es el tema que voy a desarrollar aquí antes de mandar este mensaje? ¿Para qué le voy a escribir? El objetivo. El objetivo del para qué. Me voy a regresar a mi filmina anterior. ¿Por qué? ¿Para qué voy a escribir este texto? El motivo está dentro del objetivo. ¿Qué es lo que hace que yo escriba este texto? ¿Sí? Este ensayo, este relato, esta historia, este blog, esta carta petición, ¿no? Bueno, es una carta petición, ahí está el motivo, ¿no? Voy a escribir que requiero o a solicitar que requiero un aumento de sueldo. ¿Para quién va dirigido? ¿Sí? Para mi amigo, mi amiga, mi novio, mi novia, mi jefe, mis líderes familiares, para un público en general porque voy a desarrollar una capacitación, ¿no? ¿Para quién va dirigido? ¿Para cuándo? ¿No? A ver, la maestra nos pidió un discurso para el 28 de julio. Ok, entonces lo voy a ir preparando, lo voy a ir investigando, lo voy a ir viendo de dónde lo puedo, cómo lo puedo desarrollar, ¿no? Entonces, si me lo pidió para el 28, entonces el 21 debe de quedar grabado para que yo pueda desarrollar la grabación, si me equivoco, si no tenga tiempo de corregir y demás y bla, 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 ¿no? Por ejemplo, entonces va a ir marcando ciertas pautas para saber cuánto tiempo le puedo dedicar a la investigación del discurso o del ensayo o del trabajo que esté realizando.
Entonces, como lo vemos en esta filmina, que tiene que ver con lo que les estaba compartiendo hace rato, aquí ya tenemos pues que dentro de nuestra planeación vamos a definir ese objetivo, bueno, ese tema o enfoque del tema, ese objetivo, esa estructura, la extensión, ¿no? De lo que voy a escribir. Si me pidieron un texto de 2 cuartillas, de 3 cuartillas, sin límite, ¿no? Ay, me dijo que no había límite, entonces pues yo me voy a extender porque me gusta mucho este tema y pues hasta 5 cuartillas o 10 cuartillas me voy a aventar en explicar este tema, ¿no? O en exponer este tema, ¿no? Las fuentes, ¿no? ¿De dónde voy a rescatar esta información? Tengo fuentes videográficas, audiográficas, documentales, revistas, periódicos, etcétera, ¿no? Condensar toda la información. Los datos y argumentos principales, esto ya lo vimos en la parte de la argumentación, ¿no? ¿Qué cifras tengo? ¿Cuáles son los autores que voy a mencionar? Si a lo mejor voy a mencionar algún proverbio o un refrán, ¿no? Etcétera. Y lo que les comentaba del tiempo de realización o cronograma. ¿Cuánto tiempo me va a llevar a escribir este texto y cada cuándo le voy a dedicar el tiempo para escribirlo, para poderlo compartir o para poderlo revisar, etcétera? ¿Dudas hasta aquí? No, profesora. Gracias. Ya que tengo la parte de la planeación, entonces ahora sí me voy a la producción de ideas, ¿no? Muchas veces no sabemos cómo empezar a escribir, ¿no? Y siendo franca, así lo comparto porque es algo muy común que nos pasa, porque lo que menos nos gusta a la mayoría de las personas mexicanas es la investigación, ¿no? Te ponen te dicen, oye, ¿sabes qué? A la mayoría, ojo, no estoy diciendo que sea a todos, a la mayoría nos dicen, oye, tienes que investigar sobre este tema, y la investigación para nosotros creemos que es igual a zangolearlo, tengo el texto, lo copio, lo pego y ya lo investigué, ¿no? Esa es nuestra forma de investigar, pero la investigación no es así, ¿no? La investigación es realmente recopilar información de diversas fuentes documentales, para que pueda producir ideas. Entonces, de pronto nos ocurre que no sabemos ni cómo comenzar a escribir porque no sabemos investigar. Por eso no se nos ocurre cómo puede empezar un texto. Y saber investigar implica leer, ¿no? Entonces, a la mayoría de las personas mexicanas no nos gusta leer. Entonces, por lo tanto, me cuesta trabajo expresarme, tanto de manera oral como de manera escrita. Sin embargo, si yo planeo mi texto, investigo, leo, como se los mencioné hace un momento, me documento y demás, al momento de reproducir mi idea, me va a ayudar más a definir toda la serie de conceptos que yo quiero expresar en mi texto, ¿no? O en mi exposición, ya sea de manera oral o escrita. Entonces, dentro de la producción de ideas, me voy a ir a la parte de la investigación con fuentes documentales. Repito, pueden ser libros, ensayos, reportajes, revistas, videos, podcasts, tesis, testimonios, etcétera. Todo tipo de fuente aquí no va testimonios, perdón, todo tipo de fuente que me pueda servir para poder reproducir las ideas que traigo en mente para mi tema. Fuentes vivas, personas que tengan experiencia en el tema, entrevistas, testimonios, que hayan experimentado algo sobre el tema, incluso experiencias personales y o profesionales, ¿no? Para que yo pueda asociar esta investigación documental con esa fuente viva. Dentro de la producción de textos, y como lo vimos también ya con anterioridad, todo está compuesto por una introducción o entrada, desarrollo y remate. Así como lo vemos aquí, la estructura de una producción de textos siempre va a estar compuesta por estas 3 partes. Lo aprendimos, repito, desde la primaria. Un cuento tiene una introducción, un desarrollo, y un nudo y un desenlace. Una novela tiene una introducción, un desarrollo, un clímax y un desenlace, ¿no? Entonces, un ensayo tiene una introducción, un desarrollo y conclusiones. Entonces, si nos damos cuenta,
todos los textos están compuestos por estos tres características o por estos tres elementos o partes, ¿no? Que es la entrada. Dentro de la entrada, pues es que vamos a dar un panorama general de lo que se va a tratar y precisamente está la introducción o el gancho. Esta definición, este término de gancho, nos refiere o se refiere a que vamos a escribir de tal suerte que vamos a dejar a la gente, como les decía hace un momento, enganchada con lo que estamos diciendo y que nos quiera seguir leyendo o nos quiera seguir escuchando con relación al tema. Y que de pronto cuando vemos el reloj, no inventes, ya se me pasó un buen el tiempo y yo quiero seguir escuchando o yo quiero seguir leyendo esto, ¿no? Entonces el gancho nos va a permitir que nuestros lectores o nuestros oyentes o nuestros espectadores se mantengan ahí para nosotros, para que sigan escuchando o que sigan leyendo el texto. El desarrollo, cuerpo o exposición. Le voy a dar vuelta a la filmina, ¿sí? Para poder hablar antes del desarrollo, cuerpo o descripción de la entrada. Hay varios tipos de entrada. Puede haber entrada enunciativa, descriptiva, de hipótesis, estadística y de túnel. Voy a hablar rápidamente de cada una de ellas. Enunciativa. En la entrada enunciativa es donde principalmente nosotros vamos a desarrollar oraciones cortas, y vamos a decir rápidamente el objetivo de lo que se trata nuestra charla, ¿no? Por ejemplo, como en el discurso. Nada más. Y este tipos de entrada, pues estas sí pueden ir aisladas o incluso todas en conjunto en la parte de introducción. Entonces, algo enunciativo es, digo, el objetivo del discurso o el objetivo de mi escrito. Descriptiva. Voy a empezar por detallar o describir el objeto, el hecho, la acción, las personas, las circunstancias de lo que quiero hablar, ¿no? Si fuese un cuento, una novela, una historia, pues incluso todos los contextos físicos en donde se desarrolla. De hipótesis. Se expone principalmente un enunciado con tenacidad, veracidad, para probarse algo. Una hipótesis, recordemos, que es la posible solución del problema. Se los han de haber dicho en alguna parte de investigación. Entonces, aquí, si yo hago una entrada de hipótesis, es porque al final, en mi conclusión, voy a comprobar lo que estoy diciendo con base en esa hipótesis. Estadística. Lo vimos en argumentación. Es hablar de números, cifras, que nos digan, o que nos introduzcan, ¿no?, a la parte del tema, ¿no? Como yo se los estaba diciendo hace rato, si estuviéramos hablando de un tema de, no sé, feminicidio, yo podría empezar, ¿no? 8 de cada 10 mujeres desaparecen a lo largo de la historia, etcétera. Esto es una entrada estadística para hablar, ¿no?, de feminicidios. De túnel, ¿no? Es aquello en donde empezamos una narración de manera indirecta, aparentemente ajena, y que sin embargo llevará al lector hasta el centro del tema. En nuestro libro, por ejemplo, viene un ejemplo a mí se me hace así, le voy a dar lectura, se me hace así como de novela, pero le voy a dar lectura. Cuando Javier, de 12 años, corrió tras la pelota de esponja que aquella mañana le había dado su tío Javier, no tenía idea de que estaba por ver una de las estampas más memorables de su vida, ¿no? Entonces, la de túnel es cuando te va a llevar esa entrada hacia una situación, ya hacia el desarrollo, por eso de túnel, ¿no? Empieza describiendo algo, en este caso, quién es, cuántos años tiene, etcétera. Incluso pudiese ser una combinación con la descriptiva. Y ya después, irse a la parte del desarrollo. Por eso se llama de túnel. Ahora sí, vámonos a desarrollo. Desarrollo es la... Mande. Perdón. ¿Puedo volver a repetir qué era lo de túnel? Sí. Mira, la de túnel es aquella entrada que puede ser una combinación entre la descriptiva
Ajá, y donde te va a dar un detalle, ¿no? De algo. En este caso, en nuestro libro viene un ejemplo de un niño que corre tras la pelota que le había regalado el tío Javier para llegar al desarrollo. Ajá, entonces, la de túnel te desarrolla algo con relación a la descriptiva, pero en cuestión de la redacción, te va a dar pie para, valga la redundancia, para dar entrada al desarrollo. Ajá. Incluso hasta manejando estructura o composición escrita con relación al uso ortográfico, se maneja con 2 puntos. Entonces, al cierre, ¿no? Manejas 2 puntos, al cierre de tu entrada, manejas 2 puntos porque ya vas a entrar a desarrollo. Por ejemplo, ya no me voy a ir con relación al libro, ¿no? Mariana da la clase de comunicación oral y escrita, que durante la clase ve temas fundamentales como 2 puntos y viene la parte del desarrollo. Comunicación oral y escrita. Comunicación oral, ¿no? El desarrollo de un discurso de manera oral y empiezas a hablar, estás redactando un texto describiendo qué es lo que da la maestra Mariana, pero en la parte de la entrada vas a enumerar como los temas que se van a desarrollar. Ese tipo de entrada es de túnel. Ajá, donde imagínate como si fuera un túnel, donde tú pasas por el túnel y ya después ves el campo, ¿no? Entonces, haz de cuenta que el campo es el desarrollo. Entonces, el túnel es lo que te va a llevar a ese campo. Es decir, cómo vas a desarrollar tu tema. ¿Sí fui clara con este ejemplo? Sí, maestra, gracias. No, ¿de qué? Sí, maestra. Gracias. Vamos a la parte de desarrollo. Uh-huh. El desarrollo es la parte central, pues aquí van los datos, los análisis, los testimonios, los razonamientos, la argumentación que ya vimos, ajá, y como si fuera una pirámide invertida, ajá, va a culminar con el cierre de la conclusión. ¿Cómo se imaginan una pirámide invertida? Pues es un triángulo invertido, ¿no? Entonces tú empiezas la parte de desarrollo entrada contundente, y conforme vas escribiendo se va haciendo más chiquito el triángulo, más chiquito, más chiquito, más chiquito, hasta llegar a la punta de ese triángulo invertido, que ese triángulo invertido va a ser precisamente el cierre o conclusión. Ajá. Entonces, el desarrollo es parte importante. Aquí ya va lo más contundente o fundamental de nuestra investigación. Ajá. ¿Cuáles son, o de nuestra planeación? ¿Cuáles son las recomendaciones que podemos seguir para poder escribir un desarrollo de un texto? Repito, cualquier tipo de texto, o sea, no importa cuál sea. Repito, puede ser oficio, carta personal, carta laboral, y hasta un mensaje de WhatsApp. No importa si es un texto formal o informal. Ajá. Estas recomendaciones van enfocadas a cualquier tipo de desarrollo, el discurso, etc. ¿Cuál es una recomendación? Primer punto, el cuerpo del texto debe ser sólido, con la mejor de las estructuras que puedas darle. Ajá. Entonces, al decir sólido, aquí ya puedo meter la descripción, la narración, la argumentación, la exposición y el diálogo, dependiendo del tipo de texto que vaya yo desarrollando. Pero principalmente estas 3 modelos textuales ya los debo de tener bien definidos. Ajá. Dependiendo de mi tema, qué tanto lo voy a describir, qué tanto lo voy a narrar, cómo lo voy a argumentar, cuáles son sus cifras, cuáles son los testimonios, etcétera, que tengo para poder hablar de este tema, ¿no? O escribir sobre este tema. Procurar que haya una continuidad lógica. ¿En qué sentido? Que mis oraciones simples o compuestas tengan un enlace lógico entre ellas. Muchas de las veces, no sé si a ustedes de pronto se hayan dado cuenta que nos ocurre, porque además es una acción dentro de lo que cabe común o normal en lo que vamos practicando nuestros textos escritos, que tenemos oraciones, hacemos párrafos o tenemos oraciones simples o compuestas y que a veces no tienen una relación una con la otra, ¿no? Y le decimos, ¿y cómo le hice? ¿Por qué escribí esto? No, como que aquí me falta algo. Entonces, a eso se le llama continuidad lógica, ¿no? Que yo realmente, conforme yo vaya desarrollando mi texto, entre ese desarrollo de oraciones, yo tenga esa continuidad lógica que me vayan llevando a una composición escrita más formal, más elaborada y mejor entendida.
Ujú. Reflexión de una estadística o un significado, y muy importante, sin que se noten las costuras, es decir, la manera abrupta para cambiar de un tema a otro, y esto tiene que ver con el segundo punto. Si de pronto estoy redactando y yo quiero hablar de un tema a otro, mi redacción, ¿sí?, debe de ser tal cual, que sea manejada con sutileza, para que no se note como que esos parches, como lo puse aquí, dice en su libro, con esas costuras, de que de pronto no se puede entender con claridad de qué se está tratando. El lector debe de sentir que avanza, que no todo lo que está leyendo, que todo lo que está leyendo tiene sentido y que merece su interés y atención. Cuando hay una lectura de por sí, en México, a la mayoría de las personas nos cuesta trabajo leer, y si encontramos textos que de pronto reconozcamos o vemos que no tienen un enlace lógico, nos aburre y soltamos el texto. Entonces, el texto tiene que estar escrito de tal suerte de que el lector sienta que sí está aprendiendo, que sí le parece interesante la lectura, que sí quiera continuar leyendo, y que sepa que lo que está leyendo realmente le aporte algo, ¿no? Entonces, aquí va a depender mucho, ¿no?, de nuestra forma de expresión escrita. Si el texto es breve, por ejemplo, menos de 3 cuartillas, bastará un título o un enunciado que resuma su contenido. Y ya, ¿sale? Un título de impacto como nuestro discurso, y entonces ahí desarrollo mi discurso, y ya es más que suficiente. Pero si es más largo, como por ejemplo más de 3 cuartillas, cuando estamos desarrollando a lo mejor un ensayo, a lo mejor estamos desarrollando un oficio, una demanda, a lo mejor un contrato, ¿no? Incluso es recomendable siempre colocar cabecillas intermedias, es decir, una especie de subtemas, para validar nuestro tema central. Entonces, ahora sí, si yo voy a hablar, a lo mejor, no sé, sobre... voy a defender, hace rato les decía, a una persona, ¿no? Entonces voy a hablar sobre qué artículo habla de la parte de su defensa, ¿no? Entonces voy a enumerar ese artículo, lo voy a resaltar para que sepan que en ese artículo se está hablando del por qué se puede defender a esta persona. Hablando de su estructura, de la estructura del desarrollo. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Sí, Miss. Gracias. Perfecto. Hablando de la estructura del desarrollo, vamos a ver que tenemos 4 como elementos dentro de su estructura. No están aislados. Estos 4 elementos forman parte de la misma estructura, ¿sale? Tengo que hablar con razonamiento, bueno, no que hablar, tengo que desarrollar mi texto con razonamientos lógicos, poner causas, efectos y soluciones, ¿no? Por ejemplo, en una nota periodística, lo voy a hablar así muy rápido, ¿no? En una nota periodística tenemos causas, efectos y con soluciones. Por ejemplo, el pasado miércoles 5 de agosto, ¿no? Digo que no ha pasado, pero ahorita se me ocurre así. El pasado miércoles 5 de julio, en el sur del país hubo fuertes lluvias, o entró un huracán, mejor dicho, no se me ocurre. Entró un huracán muy poderoso que provocó, ahí viene la causa, ahí está la causa, ahí viene el efecto, que provocó fuertes lluvias en el centro del país. Por lo tanto, el gobierno federal, ahí está el efecto, provocó fuertes lluvias. Por lo tanto, el gobierno federal propone una limpieza exhausta de las cañerías de la ciudad. Y ahí viene la solución, ¿no? Así de breve. Esa es una estructura lógica. Manejo las causas, manejo los efectos, manejo las conclusiones. La cronología, seguir la secuencia del tiempo. Primero, hubo ya se me olvidó, un huracán. Hubo un huracán en el sureste del país, ¿no? Ahí está, sigue la secuencia del tiempo. Primero empezó el huracán, luego se inundó el centro, y luego van a mandar destapar las cañerías. Ahí está la cronología del tiempo,
Ajá. Recuerden que el tiempo puede hablarse en mañana, tarde y noche, en horas o hasta en días o hasta en épocas del año. Ajá. Explicativa, ¿no? Por ejemplo, objetivo del trabajo. En el breve ejemplo que les acabo de poner, una nota periodística. Importancia del tema. Informar a la población. Desarrollo de la investigación. En este breve ejemplo, ahí tenemos el desarrollo de la investigación. Fue en el sureste del país, cuáles fueron los resultados, incluso ya ahí ya hablo de estadísticas, ¿no? Hubo tantos muertos, hubo tantos heridos, y las conclusiones que es parte de las soluciones, se les sugiere a toda la población, si no tiene nada que salir de su casa en las próximas 24 horas por las fuertes lluvias, preferentemente no salga. Ahí está la conclusión. Ajá. Expositiva o argumentativa. Ajá. Hablar de las hipótesis, de los análisis de los hechos, datos y razonamientos o conclusiones, que esta parte precisamente lo vimos en la parte de la argumentación. Y por último, cierre o remate, ¿no? Decidir cómo va a terminar el texto, ¿sí? El remate debe de ser enfático, recordable, iluminador, como lo vimos en la parte del desarrollo del discurso, ¿no? Esta parte ya la vimos dentro del discurso y nada más la estamos aterrizando para ver cómo podemos escribir dentro de nuestra estructura textual algo, ¿sale? Evitar que sea gris, mediano, intrascendente. Ajá, es decir, que no tenga, ni me acuerde de qué se trató el tema, ¿no? ¿De qué habló su discurso? Pues quién sabe, no me acuerdo, ¿no? Entonces, evitar que esto suceda. Podemos encontrar algunos tipos de remate de salida como los siguientes, de síntesis, es decir, en conclusión, muchachos, en estos modelos de texto y modelos de composición escrita podemos encontrar qué, y ahí viene la conclusión, y estoy haciendo una síntesis de lo que vimos el día de hoy. Concluyente, se caracteriza por ofrecer información categórica que debe ser sustentada por el cuerpo del escrito, y casi siempre se puede llegar a una reflexión, a una, pues sí, a una reflexión. Muchachos, con base en lo visto en clase, no lo dejen nada más aquí. Ya hemos terminado la clase, así que los invito a que lo apliquen en cada una de sus materias. Ahí está la invitación, es concluyente. Interrogativa. Se cierra con una o varias preguntas, cuidando que no sean evidentes o que no produzcan sensación de frustración para el lector. Por ejemplo, muchachos, hemos terminado el tema de hoy, así como el curso. Les deseo muchísimo éxito en su evaluación y, por último, ¿tienen alguna duda o comentario con relación al tema o a todos los temas dados durante el curso? ¿No? Entonces, viene la parte interrogativa, ¿no? La parte de preguntas y respuestas. Entonces, se pregunta y se contesta si es que sí se dio de esa forma. ¿De acuerdo? Bueno, ¿tenemos alguna duda o comentario? Aquí viene el cierre o remate interrogativo, muchachos. ¿Duda o comentario? ¿No? Bueno, pues les agradezco mucho su participación. Para mí fue un placer conocerlos. Muchas gracias por haber entrado a su clase. Les repito que la fecha de examen es el próximo 11 de agosto. Reitero mi agradecimiento de coincidir. Sí, nuevamente se van a subir, como lo hicimos en el bimestre. Habíamos quedado que las filminas no se van a compartir y se los dije desde el primer día de clase. Lo que sí les voy a compartir van a ser los videos. Ajá, hace rato ya se me terminó de editar uno. Espero yo hoy por la tarde que se me termine de editar y sí se van a subir los videos en la plataforma. Los vamos a tener hasta un día antes de nuestro examen, hasta el día martes a las 12 de la noche, para que hagan sus apuntes pertinentes, sus acordeones, etcétera. También les repito que el examen es acumulativo. Ajá, entonces viene información en nuestro examen del bimestre y viene información de ya para cierre de nuestro final. ¿Alguna otra duda? Perdón, alguien había abierto su micrófono.
Miss, ¿cuál es su maestra? Perdón,